Buenas tardes. Bien, para la segunda presentación del día de hoy, voy a hablar acerca de coledocolitiasis y sus escenarios más frecuentes y algunas opciones terapéuticas eh, que han salido recientes. Inicialmente, las coledocolitiasis, pues sabemos que podemos tener litiasis en la vía biliar, pues en vesículas intrahepáticas, hepático común y en la vía biliar distal. Entonces, inicialmente, lo primero, nosotros podemos llegar a hacer una CEPRE simplemente porque el residente vemos un ultrasonido que dice coledocolitiasis o barro biliar, pero una regla que trato siempre de seguir y que se lo recomiendo es siempre, en todos los casos, revisar las imágenes de del estudio por medio del cual se hizo el diagnóstico antes de empezar una CEPRE, ya sea que se haya hecho por ultrasonido abdominal, ultrasonido endoscópico, tomografía o por colangioresonancia. Sobre todo en aquellos casos en los que se describe dilatación de la vía biliar, porque hay algunos casos en los que cuando hay mucha dilatación de vía biliar, si uno no ha revisado las imágenes y canula y comienzas a meter contraste en esa vía biliar y no sabes realmente de qué se trata, entonces va a tener una gran confusión al inicio cuando se empiece a regar el contraste por todas partes y no vamos a tener claro qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O si son muchas piedras que hay. Entonces, para tener una idea clara de qué es lo que nos estamos enfrentando, lo más recomendable es revisar siempre las imágenes primero. También eso te permite saber si de entrada tienes que hacer algún abordaje especial en la papila, si hay que hacer esfinteroplastía desde el inicio. Da bastante información revisar las imágenes desde antes. Entonces, lo que usualmente hacemos, pues hay tenemos diversos accesorios para canular, ingresar a la vía biliar, desde catéteres, esfinterotomos y dispositivos de extracción de cálculos, como los que ven aquí en la imagen. Okay. Creo que el video no sale y hay muchos videos. Creo que no van a ser. Bueno, quiero un video básicamente de lo que hacemos normalmente, que es pues canular la vía biliar. Era un video donde salían todos esos cálculos que ven ahí en el medio de la vía biliar. Es una CEPRE bastante sencilla, simplemente esfinterotomía y pases de balón, sacando muchos cálculos esféricos de colesterol. Acá lo interesante es qué hacer en los casos cuando se nos presentan cálculos biliares difíciles, que como les mencioné, muchas veces podemos saber esto con antelación desde antes de ver la colangiografía, perdón, la colangiografía. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo definimos cuáles son los factores de riesgo para para definir un cálculo difícil o para tener una extracción incompleta de cálculos? Y hay factores relacionados con los cálculos, factores relacionados con la vía biliar y también con la anatomía del paciente. Entonces, los factores relacionados con los mismos cálculos van desde el tamaño del cálculo, puede ser ya piedras mayores de 10, 15 milímetros, el tamaño del cálculo. No es lo mismo los cálculos pequeños, esféricos, que cálculos alargados o con forma triangular. El número, obviamente, si son muchos cálculos, también se hace más difícil la extracción. Y si hay cálculos que están impactados, ya sea por el tamaño de la vía biliar y que el cálculo es más grande o porque hay una desproporción sí, entre el tamaño del cálculo y de la vía biliar, o porque el cálculo está en el hepático común o hacia la confluencia y resulta que la vía biliar distal tiene un diámetro mucho menor, o porque los cálculos son intrahepáticos. Entonces, también los factores relacionados a la vía biliar, cuando son vías biliares muy anguladas, que están así como en forma de reloj de arena, que están muy sigmoideos, o cuando tenemos aquellas papilas peridiverticulares o dentro de los divertículos. Y también sabemos que van a ser casos difíciles cuando el paciente presenta anatomía postquirúrgica, cuando tienen cirugías bariátricas o cuando son pacientes que vienen con
colangitis, ¿no? Que son CEPRES que tenemos que hacerla pues, lo más rápido posible. Igualmente cuando hay un endoscopista poco experimentado, o también que ocurre de forma no poco frecuente, cuando no estamos en nuestro ambiente ideal, o sea, cuando tenemos que hacer una CEPRE fuera de las horas usuales o los fines de semana que no tenemos al personal entrenado, ¿no? Todo procedimiento con un personal no entrenado se vuelve más tedioso, más difícil. Entonces aquí, por ejemplo, en la primera imagen vemos una colangioresonancia donde vemos grandes cálculos aquí arriba, se ve la pérdida de la señal a nivel de la unión de los radicales y hacia los radicales intrahepáticos, cálculos bastante grandes, otro cálculo acá hacia el hepático común. Y esto ya de antemano sabemos que vamos a tener una CEPRE bastante difícil y nos permite prepararnos, ¿no? Para lo que vamos a tener que hacer. Igual esta es otra colangioresonancia, vemos toda la vía biliar intrahepática dilatada con pérdida de la señal aquí en el hepático común. Y aquí, no sé si se ve el puntero. Sí. Y aquí entonces vemos que hay un poquito de contraste aquí, un poquito de contraste aquí arriba, y todo esto que está aquí abajo es todo esto que está aquí es un gran cálculo. Todo este efecto de llenado aquí es un gran cálculo. Entonces sabemos que esto va a estar difícil. Bien, entonces en estos casos, ¿qué hacemos? Tenemos varias herramientas, como por ejemplo, esfinteroplastia biliar, o sea, dilatación de la papila utilizando un balón de expansión radial controlada, como los que se ven aquí en la imagen, y los inflamos utilizando este dispositivo que es una pistola, y esto tiene un manómetro de presión. Esta esfinteroplastia biliar también la podemos hacer en pacientes en quienes tienen algún tipo de alteración en la coagulación. Eh, si no queremos hacer algún corte, o sea, si no queremos hacer esfinterotomía, podemos hacer esfinteroplastia, tamaños no vamos a llegar hasta 10, 12, pero por lo menos podemos llegar a 6, a 8. Eso nos permitiría resolver ya algunos cálculos. Sin embargo, sí se ha descrito que tiene un mayor riesgo de pancreatitis. Y es una buena alternativa, como mencioné, en pacientes que tienen coagulopatías, pacientes cirróticos en pacientes que tienen anatomía posquirúrgica, en cuales si no tenemos esfinterotomo dedicado para Billroth 2, entonces una opción es hacer esfinteroplastia en vez de esfinterotomía. Otra opción, si vamos a sacar cálculos grandes, lo ideal es hacer ambas cosas, hacer tanto esfinterotomía como esfinteroplastia, y esfinteroplastia con balón grande. Entonces, aquí las guías europeas sí recomiendan que en caso de que vayamos a hacer ambas intervenciones, que no hagamos una esfinterotomía completa y después una dilatación con un balón grande de 15, 18, sino que intente hacer una esfinterotomía parcial y luego entonces se haga la dilatación con balón grande. Esto va a disminuir los riesgos de sangrado propios de la esfinteroplastia. Y el tiempo de inflado también es bastante controversial, alrededor de 30 segundos se ha descrito, ¿no? Entonces, como ven en las imágenes, hacemos una esfinterotomía, luego esfinteroplastia con el balón, y ya quedó un orificio bastante grande que nos permite sacar, en este caso, moldes de barro biliar. Y también hacer ambas intervenciones nos da pues, una disminución en la necesidad de litotripsia mecánica, disminuye pues, el tiempo de fluoroscopía y el riesgo de pancreatitis post-CEPRE, sobre todo relacionado a la disminución en la manipulación a nivel de la papila, ¿no? Sin embargo, sí hay riesgos obvios de perforación, sobre todo cuando se utilizan balones grandes mayores de 15 milímetros, 15, 18 y 20. Y de igual manera de hemofilia luego de la dilatación a diámetros tan grandes. Entonces acá por lo menos en la imagen sí se logra ver este cálculo de 5 centímetros que fue posible sacarlo por haber hecho una esfinteroplastia, ¿no? Otro video que no puedo ver. Bueno, este era otro video de una esfinteroplastia, esfinterotomía parcial y luego una esfinteroplastia donde se logró sacar un cálculo de gran tamaño. Bien, entonces además de la esfinterotomía y esfinteroplastia, tenemos las opciones de litotripsia. De litotripsia hay varios tipos, los usamos sobre todo para cálculos grandes, mayores de 15 milímetros.
Tenemos dos tipos, ¿no? La litotripsia mecánica y la litotripsia intraductal que hacemos por medio de colangioscopio. De la litotripsia mecánica tenemos pues, las opciones que son through the scope, las TTS, y las otras que son out the scope, como el litotriptor de salvamento que tenemos que usar cuando se nos queda alguna canastilla atorada y que hay que remover todo el endoscopio, ¿no? Y las intraductales que usamos con el colangioscopio, que son la litotripsia con láser y la litotripsia electrohidráulica. No creo que esta charla va a estar más rápida de lo que pensaba, porque ninguno de los videos sale. Bueno, este era un video de cómo funcionaba una de las canastillas de Cook que van sobre guía, que entran a la vía biliar sobre guía y luego sobre eso se hace la litotripsia. Aquí entonces varias imágenes de fluoroscopía donde nos permiten ver, aquí en la primera imagen vemos que son cálculos grandes, y sabemos que son cálculos grandes porque los comparamos con el diámetro del duodenoscopio, que sabemos que mide 11 milímetros, y ves que esto, por lo menos este cálculo es muy parecido ya al diámetro del duodenoscopio. Vemos otros cálculos que están por acá que son más grandes aún que el duodenoscopio, y muchos defectos de llenado, otros de pequeño tamaño. Entonces acá se ve cómo ingresa la guía hacia acá arriba, aquí entra la parte externa de esta canastilla, que es a través del duodenoscopio. Aquí atrapa uno de los cálculos, se fragmentan, y luego aquí lo que se muestra es la colangiografía de control luego de haber retirado todos los cálculos. Una colangiografía por oclusión. Otro video. Que no sé. Bien, esta era la utilización de uno de los litotriptores de emergencia, en un caso casualmente de lo que en este caso se quedó la canastilla aquí atorada. Y en esos casos, como mencioné, lo que hay que hacer es desarmar la canastilla, se saca todo el recubrimiento de la canastilla, se deja nada más solamente el alambre, se retira el duodenoscopio y se pasa el, todo lo que es la vaina externa del litotriptor de emergencia, y luego entonces se logra, en la mayoría de los casos, fragmentar el cálculo, ¿no? O hacer que se suelte el alambre de la piedra. Bien, en cuanto a la litotripsia asistida por colangioscopía o la litotripsia intraductal, tenemos dos tipos, como les mencioné, la láser y la electrohidráulica. Esto es básicamente un timeline, una historia en el tiempo de cómo ha sido la evolución de la colangioscopia desde los años 1970, que empezaron con la introducción de los Mother Baby Cholangioscopes, que era un endoscopio a través del cual se pasaba uno mucho más pequeño por el canal de trabajo y se lograba entrar entonces a la vía biliar por medio del colangioscopio pequeño. Lo único que esto requería dos operadores, o sea, era una colangioscopia a 4 manos. Luego, desde 1970, en el año 2007, salió la primera generación del colangioscopio digital de Boston, que fue la primera generación del Spyglass, y luego han ido saliendo mejoras. Hasta en el 2020 salió la tercera generación perdón, en el 2018 salió la tercera generación del Spyglass. Han tenido mejoras de definiciones de imagen y accesorios que permiten, que hacen más fácil la extracción de los cálculos y de toma de muestras también para estenosis. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo son las imágenes que se obtienen por medio del colangioscopio. Por ejemplo, acá un cálculo en el conducto cístico, acá arriba cálculos intrahepáticos, y esto, la sonda de láser a través de la cual se hace la litotripsia con láser. Acá básicamente los dos tipos de litotripsia. Acá en la primera imagen la litotripsia electrohidráulica, y acá la litotripsia con láser. Básicamente cuando uno acerca la sonda hacia el cálculo, eh, hay que acercarlo por lo menos de 1 a 2 milímetros. Aquí se forma
se genera una chispa, esto produce una burbuja de cavitación, que cuando se rompen estas burbujas, entonces producen la onda hidráulica, que es la que va a romper los cálculos. De forma muy parecida funciona el láser, que se le acerca al cálculo, entonces se genera el láser que ioniza el gas que queda en la parte superficial del cálculo, y esto produce entonces un choque acústico, de una onda acústica de expansión, y eso es lo que va a hacer que se rompan los cálculos. Estos son los dos tipos principales de litotripsia que existen por medio de colangioscopía. No se han, no hay ningún dato realmente contundente que evidencie la superioridad de una sobre la otra. Y básicamente las guías lo que recomiendan es que se utilice dependiendo de la disponibilidad que haya en el medio. Lo que sí es prácticamente tendencia en los diversos estudios es que con la litotripsia con láser sí se acortan un poco el tiempo de los procedimientos. La litotripsia electrohidráulica sí tiende a ser un poco más demorada que la litotripsia con láser, pero en cuanto a, y también la efectividad de la limpieza completa de la vía biliar también tiende a ser mayor con el láser en lugar que con la electrohidráulica. Entonces, esta es bien importante recordarlo al momento de utilizar cualquiera de estas sondas. Si colocamos la sonda muy cerca del lito, muy cerca del cálculo, lo que vamos a tener es un efecto de taladro, o sea, no la vamos a romper, simplemente vamos a entrar taladrando hacia el cálculo. La distancia ideal al momento de usar el láser es entre 1 y 2 milímetros. De esta forma, entonces, sí logramos la máxima fragmentación, por lo menos en lo que describen acá, de 1 milímetro, y ya cuando estamos a más de 2 milímetros, entonces ya es muy lejos y no hay fragmentación. Nos vamos a dar cuenta porque tenemos la sonda y accionamos el pedal y no va a haber movimiento del hito. Este es un generador de láser, el Versapulse de Lumens. Acá para que vean los settings iniciales con lo que se recomienda comenzar la litotripsia. Iniciamos con una potencia de 10 watts. Esto lo logramos colocando 1 joule y 10 Hz. Se colocan así fácil en la pantalla. Y de ser necesario, entonces vamos aumentando la potencia. Se puede aumentar hasta 12 watts. Eso es lo que dice acá la teoría, porque realmente en la práctica aumentamos hasta mucho más en caso de los cálculos que sean mucho más difíciles de romper. Esta sonda, como la ven aquí puesta, no sé si se logra ver desde allá, pero es sumamente delgada, sumamente delicada, entonces hay que tratarla con mucho cuidado porque se puede romper muy fácilmente. Y esto es un ejemplo de la litotripsia electrohidráulica. Bueno, básicamente también una vía biliar muy dilatada con un cálculo de gran tamaño acá. Estas son las imágenes de la sonda por colangioscopía, de la sonda de litotripsia electrohidráulica, y una colangiografía por oclusión final donde demuestra que ya no hay defectos de llenado, y cuando se ingresa nuevamente con el colangioscopio se verifica pues el aclaramiento completo de la vía biliar. Entonces, otros escenarios ya un poco menos frecuentes, cuando nos encontramos que requerimos hacerle CEPRA a un paciente con una alteración quirúrgica de la anatomía. Aquí en estos casos es como les mencionaba, que a veces es más fácil por la posición que tiene la papila luego de canular, hacer directamente una esfinteroplastia, y luego entonces intentar remover los cálculos de esa forma. Acá lo que vemos en la imagen es una CEPRA. Este es un paciente que tiene una Y de Rux, entonces esto se puede intentar hacer de dos formas. Se puede intentar con con un colonoscopio si logra avanzar por aquí a través del asa de Rux y luego logras ingresar acá abajo en el pie de asa, logras ingresar al asa biliar hasta llegar a la papila. Lo único que la papila te va a quedar en esta posición y es bastante difícil trabajar de esa forma. Esa es una de los escenarios a los que nos podemos enfrentar. Luego ya en el 2015 se describió este procedimiento que se llama EDGE, que es una CEPRE transgástrica dirigida por ultrasonido endoscópico, y este procedimiento tiene dos pasos. El primer paso es que por ultrasonido endoscópico se coloca una prótesis de aposición luminal
que une el reservorio gástrico con el estómago excluido, de manera tal que unimos los dos estómagos. Inicialmente se hacían en 2 sesiones diferentes, pero ya hoy en día se hacen en la misma sesión, se coloca la prótesis de aposición luminal, se retira el ecoendoscopio y luego se entra con el duodenoscopio a través de la prótesis de aposición luminal y se hace la CEPRE en ese momento. Y por último, como nuevas opciones terapéuticas, realmente este es un campo que no han, aparte de la litotripsia electrohidráulica y la litotripsia con láser, alguna tecnología nueva que haya salido en los últimos años no hemos visto. Sin embargo, en las últimas presentaciones que han habido, por ejemplo, en el DW de este año se presentó, se hizo esta presentación oral de una colangioscopia directa de solo operador, pero sin fluoroscopía. Todas las fluoroscopías que se hacen bajo control fluoroscópico, pero esta la describieron sin fluoroscopía para extracción de coledocolitiasis, principalmente pensando en aquellos pacientes desde las embarazadas que no pueden recibir radiación, o aquellos pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, que están, de repente están muy invadidos y no es lo mejor moverlos. Se pudiera hacer la CEPRE ahí mismo, como si fuéramos a intensivo a hacer una endoscopía. Entonces esa es la experiencia que ellos publican aquí. Fue un estudio multicéntrico. Este es un grupo de Tailandia y un grupo de Estados Unidos. Y el protocolo que ellos usaron fue de intentar hacer la canulación libre de fluoroscopía. Luego, cuando intentaban con el esfinterotomo, hacían una técnica de esfinterotomo con guía. Cuando lograban entrar, verificaban que estaban en vía biliar aspirando. Si aspiraban bilis, entonces ya eso confirmaba que estaban en vía biliar y hacían la esfinterotomía. Y luego si demoraban más de 15 minutos, pasaban a técnicas de canulación avanzada, o sea, hacían precorte o técnica de doble guía. Y si luego de esto no lograban canular, entonces hacían una CEPRE convencional. Y lo que ellos encontraron fue 47 pacientes, incluyeron en este estudio. Hubo una falla en la canulación. Para 4 pacientes requirieron de pequeños toques de fluoroscopía para poder canular, y luego de esto completaron el procedimiento sin fluoroscopía, pero los incluyeron aparte. Y en aquellos en los que no requirieron para nada la utilización de la fluoroscopía, en el 82% lograron completar el procedimiento sin ningún problema. En aquellos casos en los que no se logró, bueno, tuvieron uno en donde no lograron sacar el cálculo, y cuando entraron por fluoroscopía y cuando hicieron la CEPRE por colangioscopía, pues no vieron la piedra que habían detectado inicialmente. Entonces, como a manera de conclusión, pues describen que la fluoroscopía, perdón, la colangioscopía libre de fluoroscopía, pues es una alternativa válida, sobre todo para estos pacientes que no pueden recibir, no pueden ser movidas a un área de fluoroscopía o que no pueden recibir radiación. Esta es una de las cosas más nuevas que tenemos en cuanto a esto, y esto que asumo que tampoco va a salir. No va a salir. Esto era un video de una prótesis metálica biliar que se coloca a través del colangioscopio. Este es un prototipo que está saliendo de Medtronic, pero se pasa a través del mismo canal de trabajo del colangioscopio por el que se pasan las sondas de láser, por el que se pasan las pinzas de biopsia, los balones. Es un catéter del colangioscopio de 10 French, y se pasa una prótesis de 10x7 en la vía biliar y se deja bajo visión directa. Esto es, creo que, lo más nuevo que tenemos en este campo. Y por último, este es el algoritmo que proponen en las guías europeas del 2019 para lo que se denominan como cálculos difíciles. Si cumple con los criterios de cálculo difícil, entonces inicialmente nos vamos por la más básica, una esfinterotomía parcial y una esfinteroplastía con balón grande. Si con eso no logramos sacar los cálculos, entonces ponemos una prótesis biliar plástica, intentamos en otro momento, y consideramos entonces hacer litotripsia
litotripsia por colangioscopía. Si la litotripsia por colangioscopia falla, entonces ya ahí sí lo ideal es pues volver a colocar otra prótesis plástica y ya enviar a ese paciente con cirugía. Recuerden que no es lo mismo que no se pueda, o sea, fallar con la angioscopia a que el paciente requiera varias sesiones para terminar de sacar los cálculos. Entonces muchos de estos pacientes requieren 2 y hasta 3 sesiones cuando son cálculos de gran tamaño, porque si no serían CEPRES de 3, 4 y 5 horas, y eso no es viable, ¿no? Y por último, si el paciente cumple con la definición y hacemos primero o ya trae una dilatación o una esfinteroplastia previa, pues entonces básicamente el mismo algoritmo, le ponemos prótesis y consideramos entonces hacer una colangioscopia. Si después de una o varias colangioscopias fallamos, ya ni modo, no. Quitamos los guantes y lo mandamos a cirugía. Gracias por su atención.